Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Gracias, en primer lugar, gracias por asistir hoy, el domingo, que tenemos muchas actividades y se van solapando. Así que, de nuevo, mi agradecimiento a todos los que estéis aquí, a los socios de Ferrio por la disponibilidad también y a los colaboradores y escritores de esta revista que han hecho posible que salga un número nuevo, especial 30 aniversario, en el que nosotros pues hemos apostado por un nuevo diseño de revista para que crezca un poco en contenido, en apariencia y en diseño, en muchas cosas. Ahora iremos explicando un poquito. Este acto es el tercero que tenemos de los actos que conmemora el 30 aniversario de Saso Ferreo. El primero fue en el mes de marzo, una charla sobre el patrimonio arqueológico y cuevas, que nos acompañaron desde el Grupo Espeleológico de Córdoba y el Grupo Espeleológico de Marchuelo, bastante interesante, fue en este mismo lugar. A principios del mes de junio, el 5 de junio, presentamos el libro de Rosa, que me acompaña aquí a mi derecha, La voz de nuestra antepasada, un libro bastante interesante que ya prácticamente está agotado, esperamos sacar una reedición pronto. Y hoy es el tercer acto de este aniversario, en el que hemos apostado por una revista que recoja, en primer lugar, los 30 años de nuestra asociación, con un breve recorrido, que ahora Juan Ruiz hablará de ese recorrido, que ha sido el autor, presidente durante muchos años de la Asociación Saso Ferreo. Y no me gustaría tampoco dejar de recordar a Maripaz, que fue la presidenta que me precedió, y a Reyes Lopera, que también fue la primera presidenta de la asociación. Actualmente, ¿en qué está Saso Ferreo? Pues este proyecto nos ha traído con mucho trabajo en los últimos meses, porque es una revista que mezcla tanto la divulgación como la difusión y la investigación. Si queréis, pues os voy a hablar un poco en general de lo que hay, luego iremos hablando los autores, porque me incluyo entre ellos los autores que hemos desarrollado la revista. Tenemos la primera parte, que es el artículo de Juan Ruiz, que habla sobre la historia de la Asociación Saso Ferreo durante 30 años. Luego tenemos un apartado de investigación histórica, en el que tenemos cuatro artículos de distinta categoría. El primero es de Juan Antonio Zamora, que no hablaré mucho porque me gustaría que luego lo presentara él, lo tenemos aquí en la mesa. El segundo es de Iván González Tobar, que es un arqueólogo de Fuente Palmera que ha excavado el alfar del Mohíno y que ahora mismo está haciendo bastantes investigaciones sobre los alfares y el aceite romano en la comarca. Iván ha hecho un artículo sobre la posibilidad de que el nombre de Palma tenga su origen en una figlina. Una figlina es un taller alfarero cuya marca se encuentra en Roma, pero no se encuentra en la comarca. Todavía no se ha encontrado el alfar y puede que el topónimo de Palma del Río, el origen sea ese, un origen romano que luego en época musulmana se convirtió en Palma y que hoy día pues se ha vuelto a utilizar por el sonido P, ¿vale? El tercer artículo es de Álvaro Castro, que no iba a acompañar, pero no ha podido estar aquí a última hora, sobre Juan de Cazalla, una familia importantísima de los Cazallas en Palma del Río, que ya hemos hablado en varias ocasiones de ello. Él tiene un libro publicado sobre María de Cazalla y es especialista en esta familia. Y el cuarto artículo es de Juan José Toribio García, es un autor de la Puebla, un historiador de la Puebla, que habla sobre la relación entre el convento o la iglesia del Rosario en la Puebla con el convento de Santo Domingo de Palma. Tuvieron bastante relación de artesanos y de patronazgo, y él desarrolla un poco esa relación. Perdonad, ¿me escucháis ahí detrás que no tenemos audio? Y espero que se escuche de todo un poquito, ¿vale? Luego entramos en un segundo apartado que es más de divulgación histórica, en el que viene un artículo sobre el archivo de protocolo de Posada, que luego hablará Rosa sobre él, y un artículo mío en el que hablamos sobre Bonsor, o hablo sobre Bonsor en el Valle del Guadalquivir. Bonsor fue el precursor de la arqueología científica o la arqueología andaluza. Era de origen francés y hizo varias expediciones en el siglo XIX, principios del XX, arqueológicas sobre el mundo romano.
En este caso, la expedición más famosa que tiene la empieza en Palma, a principios del siglo XX. Y él hace un diario que encontré en el Archivo Histórico General de Andalucía, en el que va hablando sobre las cosas que va encontrando en Palma del Río. Encontró un par de cráneos neolíticos y encontró bastante información sobre el Cerro de Belén, la Fuente de Belén, y a partir de ahí empieza la expedición. Él va tomando incluso un diario que recojo aquí en el artículo, y la verdad que es bastante interesante las ilustraciones que tiene. Habla incluso del nombre que se ha perdido, las norias, las antiguas norias. Aquí en aquella época las llamaban azacaya o azacaya, que es un nombre con bastante tradición islámica. Y luego pues va hablando un poco sobre lo que va encontrando. Es más un diario de expedición. Ahí podéis encontrar desde el café que compraba, las cosas que le iban ocurriendo al lado del río, la visita a las murallas, un poquito de lo que va detrás de la arqueología, ¿no? Al final de esa nota arqueológica pues hablo también de la descripción de Sotogordo. Sotogordo es un cortillo que está cerca del Calauge, y ahí se encontró a principios del siglo XVII una primitiva, una estela, una inscripción romana bastante curiosa que hoy día está desaparecida, no se ha vuelto a encontrar, pero sí un historiador sí recoge lo que decía esa estela romana, y se puede leer un poco la noticia de un hallazgo arqueológico del siglo XVII y XVIII. ¿Vale? Luego finalmente también hay un espacio de reflexión patrimonial en el que dejamos abierta una puerta para que las personas hablen sobre patrimonio. En este caso José Fernández Ruiz, que fue también miembro de ese esfero durante muchos años y parte importante de la asociación, y él habla sobre su visión del patrimonio. Después de tantos años él expone ahí un poco de una tribuna libre su visión de lo que ha sido el periplo por el patrimonio. Y más adelante también tenemos un artículo que tampoco nos ha podido acompañar hoy, de un profesor del ciclo de energías renovables del Instituto Antonio Gala. Este profesor, junto a varios alumnos, han desarrollado un artículo de investigación que era un proyecto en realidad que se presentó a un premio de instituto de FP, en el que tanto la azúa de la harinera, o de la electroharinera, como la azúa del antiguo molino de barrio, un proyecto de reconvertirlo en central mini hidráulica, utilizando esa azúa y esa infraestructura hidráulica que ya fue utilizada en el siglo XIX y XX para digamos, moler el trigo, pues volver a revitalizar la producción de energía sostenible y renovable con esa infraestructura que existe ahí, que está hoy día abandonada. Mucha gente dice que los ríos deberían de ser libres, que había que quitar todas las presas. Nosotros pensamos que es un resto de nuestro pasado que ha sido utilizado y que se podía volver a reutilizar. Incluso hay experiencias en el norte de molinos harineros que hoy día son mini centrales hidráulicas. Así que bueno, ellos sobre esa idea trabajan bastante bien, porque exponen desde un punto de vista científico ese proyecto de reutilizar la antigua azúa, los antiguos molinos, como puntos de energía renovable. Y creo que no sé si me olvidé algo más. Al final de la revista pues tenéis también notas de prensa, desde la nota de prensa de la presentación del libro de Rosas, como la de la fosa común también se habla de esa nota de prensa, y de la actividad que tuvimos aquí sobre patrimonio y cueva a principios de marzo. Ahí podéis conocer un poquito de nuestras actividades que hemos tenido a lo largo de este 30 aniversario. Finalmente tenemos dos reseñas de libros. En primer lugar, un libro de una palmeña que se llama Belén Sánchez Muriana, y que además ha sido la diseñadora de esta revista, la que ha maquetado esta revista. Ella ha hecho un artículo de investigación, ha hecho un libro sobre la mujer en la cerámica de la Rambla, y en esta revista pues Álvaro Castro hace una reseña sobre ese trabajo. Un trabajo bastante bien diseñado y bastante bien maquetado, y que luego también pues se ve en esta revista, una revista que ha cambiado el diseño y hemos apostado por ese cambio de diseño. Y finalmente, creo que no se me olvida, bueno, sí, hay una reseña de una tesis doctoral de una arqueóloga francesa que se llama Oriane Bourdieu. Esta mujer ha trabajado los alfares del Genil y ha encontrado varios alfares nuevos, inéditos, aquí al final del Genil, en la confluencia con el Guadalquivir. Y es bastante interesante porque, aunque está originalmente escrita en francés, acaba de ser publicada al español, y ahí tenéis una pequeña reseña de su trabajo, un trabajo arqueológico que es bastante
bastante interesante y sobre todo para Palma del Río porque da luz a varios alfares que eran inéditos o son inéditos actualmente. Y creo que no se me olvida nada, no sé si he ido un poco rápido, voy a pasar brevemente mi turno de palabra a Juan Ruiz. Seguimos trabajando, Sosfero sigue trabajando, tenemos pensado proyectos de futuro, como por ejemplo tenemos pensado el tema de revitalizar la tradición oral, proyectos de tradición oral. Nuestra revista nos gustaría que fuera anual, es decir, nos gustaría que el año que viene en esta fecha tuviéramos el número 7 sobre la mesa, en el mismo formato y con la misma calidad. Y también pues recordar también que tenemos contacto con la Cooperativa Agrícola de Regantes, que también nos están apoyando en nuestros proyectos. Ya presentamos un proyecto de digitalización del archivo de protocolos notariales. Como sabéis, el archivo está en un estado bastante defectuoso y hemos apostado por la digitalización. No ha llegado todavía a buen puerto, estamos intentando que llegue de una forma o de otra, se trabaje en ese archivo y se digitalice, porque pensamos que ya es hora de que se ponga en valor ese archivo después de casi 40 años y después de ver que esa documentación pues corre ese peligro, ¿vale? Así que en eso estamos y creo que seguramente se me habrá olvidado algo, lo siento, pero para eso está Juan, que ha sido mucho tiempo presidente y motor de la asociación. Buenos días. Antes que nada, recuerdo y memoria. Voy a citar pocas personas, porque es que de verdad en 30 años no mucho decir, que todo da mucho decir. Pero nos tenemos que acordar de Eva Lopera, socia fundadora aquel 25 de enero de 1992, fallece en 2003, de forma que algunos ya sabéis, de pronto, o un tipo Rafa, como se suele decir por aquí. Y de Rafa Nieto más joven, entra 4 años después, si no me equivoco en mi archivo personal es del 96 cuando entra, y fallece unos 4 años después. Dos personas muy interesantes. Bueno, Rafa Nieto, algo más joven, tiene publicado ahí muchísimas cosas, hasta que pinchéis un poquito y lo veis. Y Eva era meticulosa, rigurosa, súper inteligente y quizá publicó menos de lo que tenía que publicar. Pero bueno, también la muerte le vino así, sin esperar, con mucho agradecimiento también. Ayuntamiento de Palma, Patronato de Cultura. Patronato de Cultura nace otra vez archivo. 4 años después de nuestra fundación, puede ser 96, 93, después de verlo. Patronato de Cultura, de hecho, Universidad de Córdoba, bueno, en nuestros libros, que son 10 aproximadamente, hay libros dirigidos, los autores son catedráticos muy reconocidos de la Universidad de Córdoba, porque Soria, Ricardo Córdoba La Llave, pero otra cosa que nosotros siempre hemos apostado por la gente joven. Ahí se van apareciendo en el libro gente que en aquel momento eran becarios y actualmente son profesores titulares con un caché a nivel internacional. No es que yo esté valorando la catedral, es decir, la gente del pueblo, no, estoy diciendo que han estado con nosotros, como mucha gente del pueblo que ahora también comentan. Empresas. No hubiera podido ser esto, especialmente sin Cajasol y sin la Caixa. Aquí tenemos a Roberto, decía que no iba a citar a mucha gente. Sin Cajasol y sin la Caixa, Cajasol llegó por una casualidad de otra persona aquí, que no es de Palma, pero que estuvo mucho tiempo, que nos hizo bien, que la fundación está ahí. Y por ahí lanzamos libros, primeramente las becas, muchas, para estos pipiolos, que luego son catedráticos de universidad, y nos aportó muchísimo dinero en aquel momento, antes de la crisis. Estoy hablando de finales de los 90, principios de los 2000. Muchas visitas a Cajasol hicimos en aquel momento. La Caixa, y ahora pues lo ha dicho Emilio, estamos tiesos como muchas personas actualmente. El periodo crítico que está a veces la que se pasa,
pues estamos intentando recurrir a ver quién nos ayuda, porque ya he citado, lo estamos ofreciendo a la cooperativa. Empresarios de Palma, muchísimos también. Algunos están plasmados en el segundo libro, Palma en los libros. Ahí si veis la solapa, la portada y la contraportada, ahí aparecen esos empresarios. Nos dieron dinero, y empresarios pequeños, nos dieron mucho dinero. Y os voy a decir otra cosa, personas anónimas. El cuadro ese que está ahí, restaurado la presentación, ahora lo diré, la presentación que está en la parte izquierda, la parte de la epístola era esa. La parte de la epístola, la derecha, mirando a la derecha, de la parte del Evangelio, sí, mirando a la izquierda. Ese cuadro se restauró por una persona anónima, aquí hay mucha gente que sabe quién es, pues aportó un dinero, muchísimo dinero. Nosotros hicimos esos dineros a otros colectivos. Bueno, no pudieron votar. Llegamos aquí, llegamos a Don Sebastián, mi hermano también, tengo un poquito. Dice, pero bueno, aquí que no quiere la gente el dinero, no sé, no quiere el dinero. Bueno. Y la cuestión es que ese cuadro es de una persona anónima. Mucha gente sabemos quién es, aquí viene. Todo comenzó un 25 de enero de 1992, en la biblioteca municipal, no podía ser mejor sitio, y aquellas personas que entonces jóvenes, algunos muy jóvenes, no lo digo por mí, con varios objetivos a conseguir. Pretendíamos recuperar, conservar, investigar, divulgar, siempre nos ha apasionado, especialmente con jóvenes y niños, y, por supuesto, defender el patrimonio palmeño. Ese era nuestro objetivo. Luego, eso lo plasmamos a partir de esa mañana, era medio fría, no hizo mucho frío aquí, en nuestros estatutos constituyentes, pero eso estaba allí ya, Nos organizamos secciones, arqueología, etnografía, documentación, bibliografía, arte y didáctica del patrimonio. Esto llegó después, porque es verdad, había muchos maestros, aquí hay muchos de aquellos, muchos proveedores, y allí aportamos por esa línea de formación, importantísimo, niños y jóvenes. ¿En qué cuestiones? Ahí ven posteriormente el artículo, publicación de libros, casi 10, revistas, proyectos educativos preciosos, o de verdad están ahí, se pueden todavía implementarse, se pueden desarrollar, es que están ahí, están ahí para seguir y poder trabajar con esos niños, con esos jóvenes. Divulgación de publicaciones, el periódico de Palma, entonces, en aquel momento, hay unos álbumes por ahí preciosos, hay mucha gente que los tiene, de fotografía, fue una colaboración, por aquí está la periodista en concreto, mi amiga Eli, y aquello se hizo en el periódico de Palma. Restauración de cuadros, y hacia el título. Ahora, presentación de Jesús en el templo. Creo que mirando hacia el fondo, vamos a mostrar, tú que eres de la Modena, nos debes de decir esto. La izquierda a la derecha tiene un nombre. Gabriel Rosales, lo está diciendo el experto, Gabriel Rosales, eso está ahí en lo que es plantear. Y luego, participación de otro tema que al menos es menos se conoce, no porque fuéramos nosotros, que era participar en la elaboración, ojo, con asesores, nosotros sabemos lo que sabemos, pero nosotros nos buscábamos asesores para 3 cuestiones. Plan de inspección de protección del conjunto histórico, el llamado PEC, el Plan General de Ordenación Urbana, y luego otro tema que hay que pegarle fuerza ahora, hay que aportar por ello, que son bienes de interés culturales. Hay uno que tiene que salir, que es el de la Virgen del Rosario, ese tiene que salir. Recuperación de fiestas, creación de becas de investigación, ya he hablado de Cajasol. Voy a hacer un inciso. Mirad, yo estoy aquí a la izquierda y a la derecha rodeado de gente que escribe muy bien. Un inciso. El que escribe se encuentra con una página en blanco. Aquí, ya los modernos, una página de oro. Vale. Cuando se escribe solo. Se escribe solo. La soledad esa es terrible, porque hay veces que no sabe nada. Pero ojo, cuando se escribe así, se está escribiendo con los demás. Se escribe con los demás, siempre. Y yo lo habréis leído, lo habréis escuchado últimamente. En el momento que se publica, deja de ser de ese que ha escrito. Deja de ser, es de todo. Pues bien, ¿qué estoy diciendo? Sasofer fue un trabajo coral. Teníamos una página en blanco, había los ordenadores patateros, y aquí la gente dice, bueno, pues vamos a trabajar por esto. Y después, la trayectoria ha sido esa,
Ahí está. No es nuestro, ya no es nuestro, es de la colectividad, con nuestros aciertos y con muchos errores, con nuestras críticas, muchas veces duras, y con nuestras autocríticas. Pero eso ya es de todo, que eso es lo fundamental. El que escribe, el que trabaja, siempre trabaja en colectivo, en coral. Es una tesis que todos los que estamos aquí, Zamora también trabajó y muchísimo. Entró con Rafa, me parece, en aquella época, un poquito después, o antes, con Arcas Morales, con el que aquí hay mucho, Maricarmen, no sé, Carlos Durán, que está por allí, hay mucho, algún mes, Tony Roto, bueno, muchísimo. Bien, trabajo coral, un trabajo colectivo, siempre lo hemos tenido. Lo que tenemos, lo que hemos publicado y tal, colectivo, no es nuestro, es de la gente, y es que es verdad, es que no hemos firmado. Yo he firmado este artículo, pero se lo decía a mí, pero si es que yo soy muy meticuloso en algunas cosas, no tengo tanto, ¿no? Pero yo antes de publicarlo, yo tengo correctores, pero es que esa software, algunos se están riendo por ahí. Algunos, es que este ha pasado por miradas de gente, bueno, intelectualmente no lo podéis, ellos, esto por la derecha, esto por la izquierda, y por ahí más gente, que no se le escapa ni una normalmente. Yo lo firmo, el autor, y bueno, yo llevo la responsabilidad, no se la lleva, pero que este en concreto no es mío, aunque lo firmo, no es mío, porque es de la gente. Y todo, insisto, hace un trabajo colectivo sin ánimo de lucro. Bueno, y ya no os pego más la paliza, y os voy a contar aquí lo último que escribí, que ya digo que es individual, porque lo firmo, pero me gustaría comentarlo. Lo voy a leer, transcribo. Hablamos ahora de la gobernanza local como un concepto muy moderno e innovador. Pero hago una pregunta retórica. ¿Qué eran aquellos trabajos en común sino una gobernanza bien estructurada y organizada por ciclos de experiencia? Lo nuestro, este trabajo colectivo de 30 años, ha partido del convencimiento de que un ser humano sin memoria no puede defenderse ante la vida ni encontrar su personalidad, su identidad. Con la certeza de que un pueblo sin raíces no es más que un consumidor pasivo de la realidad. Cada día está más presente para todos que necesitamos cuidar, conocer y conservar nuestra memoria, porque sin ella estamos perdidos. Esta preocupación reciente nace de la percepción diaria de la enorme riqueza que el tiempo ha dado a Palma del Río, a su comarca, a Andalucía. En definitiva, y a cabo, nuestro patrimonio es un elemento a valorar por su imprescindible aportación a nuestro desarrollo personal y social. En ello está Saso Ferrer, 30 años ya y lo que queda. Bueno, le toca ahora hablar a Rosa María García Lora. Muchas gracias. Bueno, pues yo, el artículo que he escrito para este número de la revista Saso Ferrer es sobre el archivo de protocolos notariales de Posada. Este es un archivo del que Saso Ferrer tuvo conocimiento en el año 93, que estaba en una casa antigua y cerrada de Posada, donde lo había conseguido llevar, que era su cronista, José María Benavide, que fue juez de paz de aquí de Palma del Río. Cuando los legajos estaban amontonados en un patio, él consiguió que por lo menos se llevase a esta casa, estuviese bajo techo y la lluvia no terminase de destruirlo. Y a partir de ahí, entonces, Saso Ferrer se empeñó en que ese archivo se catalogase, se identificase de alguna manera, y todavía no lo hemos conseguido. Hay que decirlo, que todavía no hemos conseguido que ese archivo esté como debería estar y que tenga acceso a la gente como lo debería tener. Y ese es el proyecto en el que estamos ahora empeñados. Y si es difícil conseguir a lo mejor un sitio adecuado que esté abierto al público para él, que tenga una sala de investigadores, que tenga una biblioteca, pero por lo menos que se digitalice, porque digitalizados los documentos están ya salvados, ¿no? Desgraciadamente, pues ya lo único que queremos es eso, que por lo menos estén a salvo.
Nosotros hablamos mucho de este archivo, ¿no? Hemos escrito varias veces sobre él, y yo en este artículo lo que hago es que digo lo que hay, porque muchas veces hablamos del archivo pero no decimos lo que de verdad hay ahí, porque eso es importante para la gente de Palma del Río. Y es importante porque ahí está, visto que hay destruidos otros archivos locales, como por ejemplo los archivos eclesiásticos, aquí todo lo que hicieron los antepasados ante notarios está en este archivo recogido, ¿no? O sea, y además de la gente del común de la gente de Palma, ¿no? Aquí tenemos todo el tema de herencia, tenemos el tema de crédito, tenemos salarios, tenemos cómo trabajaba la gente, dónde trabajaba, las casas que construía, tenemos cartas de liberación de esclavos. Tenemos este tipo de documentación se ha usado por maestros para hacer estudios de alfabetización y de enseñanza, para investigar sobre la lectura, sobre las bibliotecas, sobre el aprendizaje de la gente. Aquí en Palma también hay mucha gente interesada por el tema de las hermandades, de las cofradías, pues toda la historia de las hermandades, de las cofradías, de sus obras de arte está en este archivo. Y eso se puede perder. Y eso a nosotros nos parece que es muy importante. Últimamente mi investigación fue por el derrotero de las mujeres, ¿no? De estudiar el papel de las mujeres en el Valle del Guadalquivir. Pues este archivo también es fundamental. Si los protocolos notariales está, por ejemplo, el testamento, que es el único documento que hace una mujer sin permiso del marido, y donde muchas veces pues refleja sus inquietudes, sus intereses, su religiosidad, y es un documento muy importante, y está aquí también. Y eso se puede recuperar para todos, porque además es de todo. Eso no es de la Notaría de Posada, eso no es de la Junta de Andalucía, no es de la Diputación de Córdoba, eso es de los palmeños. Esas instituciones solamente tienen el deber de salvaguardarlo, de cuidarlo, de conservarlo para los que vengan después, aunque a veces pues, se resistan a hacerlo. Pero eso no es de ellos, eso es de los palmeños y de las palmeñas, eso es de la gente. Y a mí me gusta mucho un autor que se llama Bertolt Brecht, y tiene un poema que yo la primera vez que lo leí me quedé así impactada, ¿no? Y él siempre decía, el poema se llama El obrero que leía, y él decía: ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? Se mencionan siempre los nombres de los reyes, de los grandes, pero ¿acaso los reyes acarrearon las piedras? ¿Fueron ellos los que lo hicieron? No, ellos no lo hicieron. ¿Quiénes lo hicieron? Los pequeños. Y los pequeños están en los archivos locales, los archivos que se están perdiendo. Todos vuestros antepasados están ahí, en ese archivo, de una manera o de otra. Por supuesto hay gente que no sale en esos archivos, la gente que forma parte de la marginalidad, pero salen otros, salen los archivos locales, en el archivo de actas capitulares de aquí, en el archivo municipal de Palma del Río, y están ahí. Y si eso se pierde mucho, se pierde muchísimo. A mí me da coraje que se gaste un montón de dinero en lo grande y muy poco, porque en verdad digitalizar ese archivo, no estamos hablando de mucho dinero, en los pequeños, en recuperar del olvido nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros ancestros. Y eso es lo que yo quiero decir con este artículo. Y que el patrimonio, si no lo sentimos como propio, si no lo sentimos como nuestro, si no lo sentimos como legado, como cosa nuestra, pues poco lo podremos defender, ¿no? Y una de las cosas que Sasoferro siempre se empeñó es en el tema de la didáctica del patrimonio, llevarlo a los pequeños, llevarlo a los jóvenes. Con el libro ese de la voz de nuestras antepasadas, nosotros hemos querido llevar a esas mujeres a los institutos. Y yo creo que este es un camino muy importante, me gustaría que Sasoferro lo retomase, y me gustaría que gente joven de aquí de Palma, historiadores jóvenes que están ahora o iniciando la carrera o interesados por estos temas, pues lo retomasen. Y aquí hay una persona que lo he visto entrar antes, que es Carlos Jurado, que es de mi pueblo, que es de Peñaflor, y él, que, a ver, ¿dónde está Carlos? Bueno, pues Carlos llevó a cabo un proyecto precioso aquí con los nenes de los colegios, que se llamaba Aprendo, Valoro, Respeto, que era llevar el patrimonio a la escuela, ¿no? Le enseñábamos la prehistoria, Ana también lo sabe, que está aquí. Y fue Carlos el que dio la y Carlos, bueno, Mari Carmen Cabrera. Y llevarlos al museo, y Mari Carmen Cabrera, llevarlos al museo, explicarles lo que estaban viendo allí, y la cara de esos chavales,
Eso era increíble, ¿no? Eso, el valor de lo propio, conocerlo, saber qué es lo que tienes ahí, saber qué es lo que significa, qué es para ti. Eso es fundamental. Y ya está, eso es lo que tenía que decir. Pues le paso la palabra a Juan Antonio Zamora. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser... ¿Se oye bien? Sí. Yo voy a ser muy breve, porque me dijo Emilio, habla de tu artículo, pero no de escrito. Entonces no sé cómo se hace eso. Entonces, he elaborado unas notas para exponerlas. Lo primero, agradecer a Emilio y a la asociación Sasoferro, la que me ha permitido colaborar en esta revista conmemorativa del 30 aniversario de la asociación, a la que pertenecí y estuve estrechamente vinculado durante casi 20 años y sigo dispuesto a colaborar cuando haga falta. Dicho esto, el marco, el contexto en el que elaboré el artículo no es otro que la crisis sanitaria producida con motivo de la pandemia de la COVID que hemos vivido, que de hecho seguimos viviendo. Al hilo de esa situación, he acudido a la historia para recuperar uno de los muchos episodios epidémicos de los que tenemos constancia documental. Concretamente, he analizado los brotes de fiebres tercianas o palúdicas registrados con carácter epidémico en España y, por tanto, en Palma del Río en el siglo XVIII, una etapa a la que ya he dedicado otros trabajos. El paludismo, una enfermedad que a día de hoy se sufre en muchas zonas del planeta con rango endémico y que en aquel entonces también hacía acto de presencia de forma periódica en nuestro territorio. ¿Y cuáles son los objetivos que he perseguido? En primer lugar, exponer la visión que en ese momento histórico, en el siglo XVIII, en la Edad Moderna, se tenía sobre la enfermedad en general y sobre el paludismo en particular. ¿Cuál se suponía que era su causa? ¿Cuál su auténtica causa, distinta? ¿Y con qué medios contaba la población y las autoridades para enfrentarse a ella? En segundo lugar, constatar que las epidemias, con dimensión pandémica o no, son un fenómeno recurrente en nuestra historia. Se han producido, se producen y se producirán. Un fenómeno, como hemos visto, del que se derivan consecuencias demográficas, económicas, sociales negativas, pero que también supone, por extraer una conclusión positiva, que la ciencia, y concretamente la medicina, se ven en la necesidad de actualizarse y de avanzar con motivo de estas epidemias, y por tanto ello redunda en beneficio de la población. Y esto es a grandes rasgos lo que yo he escrito. Le pido que lo destripase, así que dejo en manos del lector que opine sobre lo que le parece. ¿De acuerdo? Y esto. Muchas gracias, Juan Antonio, por tu palabra y por no destripar el artículo. Es muy interesante. Y como al principio se me olvidó comentarlo, la revista tiene una portada, que creo que es importante también saberlo. La foto de portada son los restos de Seguida Gurina. Hace 4 años nosotros visitamos a veces nacimientos arqueológicos, visitamos monumentos y nos dimos cuenta que la última vez que hubo grandes inundaciones se abrió un gran boquete de la tierra y aparecieron los restos de la posible muralla o algún edificio grande de gran calado de lo que era el perímetro de la ciudad romana de Palma del Río, que es Seguida Gurina, y por eso es la protagonista, o esta foto es la protagonista de nuestra portada, porque seguimos reivindicando también la puesta en valor de yacimientos arqueológicos. Ya lo hicimos con el del Mohino, que seguimos pensando que se debía haber apostado por ese yacimiento arqueológico de alfar romanos. Seguimos pensando que esta muralla y estos restos emergentes que se pueden ver en superficie, no hay que excavar,
también deben de ser consolidados y deben de ser trabajados y deben ser investigados y estudiados, y seguimos pensando también que este tipo de patrimonio debe seguir ampliándose. Y finalmente, pues también decir que esta publicación es una publicación en la que nosotros hemos puesto mucho empeño, mucho esfuerzo y mucho dinero. Sale a la venta a un precio que no es ni de lejos el que nos cuesta, y que lo que buscamos es la difusión y sobre todo la divulgación, y apostar por las publicaciones, unas publicaciones que tienen cierta carencia desde que hace muchos años que no se edita la revista Ariadna, y debería de volverse a editar porque tenemos mucha gente, artículos ahí en el baúl metido, y pensamos que es una herramienta importantísima para nuestra historia y para nuestro patrimonio. En la misma portada tenéis un cuadradito con muchos puntitos, es un código QR que si le dais con el móvil os lleva a nuestra página web, que aunque no sea una publicación digamos, en soporte papel, es una publicación que también nos ha dado mucha difusión, porque apostamos cuando nadie apostaba por internet en el año 2002-2003, creo que ya era el 10º aniversario, hicimos la primera página web, y hoy día seguimos volcando todos nuestros artículos, nuestros libros, la mayoría están en PDF ahí subidos de manera gratuita, y todo lo que vamos haciendo pues lo vamos publicando en esta página web, además de en redes sociales. En Facebook tenemos un apartado que se llama Fotomemoria de Palma del Río, en el que hemos subido más de 500 fotos antiguas de Palma del Río, y bueno, también estamos en el mundo, digamos, digital, de internet con lo que eso conlleva de intentar pues, difundirlo a la gente joven y a todo el mundo, para llegar a todos los sitios. Así que nada, en principio creo que no se nos ha quedado nada en cartera. Como pensábamos que la presentación fuera dinámica y fuera muy ágil, tampoco queríamos extendernos mucho, queríamos dejar al final un poquito de tiempo por si nos queréis preguntar cualquier cosa. Todas nuestras publicaciones están allí detrás a vuestra disposición a precio súper reducido, y nada, si queréis cualquier cosa nos lo preguntáis, y de nuevo pues agradeceros que nos hayáis acompañado en la presentación de esta revista, y os emplazo al año que viene a esperar que la revista número 6 salga. 7, perdón. Así que nada,